el práctico de carteras o sobre la resolución del ejercicio de bonos, mientras siguen entrando los compañeros. ¿Algo quieran comentarlo o preguntarme? Si no, ya arrancamos con el tema de hoy. ¿Cómo vienen con las carteras? ¿Están mirando la rentabilidad de las carteras? ¿Cómo se están moviendo los precios? ¿O la armaron el 1 de octubre y la dejaron ahí? No, el grupo nuestro está mirando todos los viernes al cierre las cotizaciones. ¿Y cómo te fue después de una semana? Tenemos una buena proyección, pero bueno, veremos qué pasa después del 13 de noviembre. Ese es el punto que nos tiene un poquitito inquieto, porque hicimos una inversión bastante importante, muy diversa, digamos, y esperemos a ver qué sucede después de esa fecha. Sí, igual ustedes armaron la cartera el 1 de octubre y ya el 6 de octubre hubo una nueva regulación. No sé si alguien leyó o vio algo. ¿De qué se trató? ¿Regulación del Banco Central con respecto a las importaciones? Sí, esa fue una parte de la nueva regulación. El control de precios. Sí, pero el Banco Central, además, junto con la Comisión Nacional de Valores, restringió la operatoria del contado con liqui. Sí, también. Además de las nuevas restricciones sobre las importaciones. No, y se sumó ayer, en teoría, el congelamiento de determinados, creo de 900.000 productos por 3 meses. Todo eso impacta en los activos financieros, impacta en todos los activos, pero también impacta en los activos financieros. ¿Ustedes qué creen? Si van a congelar el precio de determinados productos por 3 meses, ¿qué va a pasar? Bueno, esta política se viene aplicando bueno, yo tengo un par de años largos con respecto a ustedes, tengo 60, y he vivido épocas en las cuales hubo control de precios y el resultado siempre fue el mismo: desabastecimiento en primera instancia y que no ha tenido resultado en el corto plazo esta aplicación, porque en algún momento se va a tener que ajustar y después de los 3 meses, digamos, que es este plan, los precios se van a disparar sí o sí, porque no hay ninguna razón para que baje el precio de algún producto con modo de estar aplicando esta política económica. Exacto. Es más, yo creo que aumentan los precios hoy para después mantenerlos congelados por 90 días. Bueno, Aumentan los... en este caso se retrotraen los precios al 1 de octubre. Sí. Sí, pero viste que siempre hay alguna manera. Acá somos muy creativos, entonces siempre hay una manera, si se congela el precio, no sé, del litro de leche, te sacan el producto de 900 mililitros, o el litro de leche, pero con más vitamina D o con más vitamina A, siempre tiene alguna forma, ¿no? Eso también ya lo venimos viendo en los últimos 70 años. El control de precios no sirve. Son precios ficticios, son precios de productos que, como vos dijiste, hay desabastecimiento, después son productos que no existen. Entonces el consumidor termina comprando otros productos alternativos más caros.
tal vez estadísticamente la inflación se mantenga o baje, pero en el poder adquisitivo del consumidor no se refleja. Digamos que es una política de muy corto plazo con resultados desastrosos. Exacto. Lo que se conoce pan para hoy y hambre para mañana. Y los demás estuvieron viendo, gracias Carlos, los demás estuvieron viendo la cartera, cómo les está yendo. Sí, hay algunas que estoy teniendo un 1000% de ganancia anual y hay otras que estoy teniendo un menos 600% de ganancia anual. Y capaz que me valieron $20 la acción. Bueno, bien. Voy a esperar a ver si se recuperan las que están mal y estoy empezando a cerrar ya algunas para fijar el precio, la ganancia. Claro. Acordate que si vendés no te puedes quedar con la liquidez, tenés que reinvertir. No, tengo que colocar todo. Puede ser en la misma especie de activo o en otro, depende de lo que quieras. Podés cambiar, no sé, acción por acción, o CDR por CDR, o bono por bono, o vender una participación de los bonos y comprar una participación de acciones, o una participación de CDR, o una participación de opciones. Siempre que mantengan la regla que un mínimo de inversión por tipo de activo del 5%, el resto 80% lo pueden alocar como ustedes consideren que es mejor. Perfecto. Pero bueno, vi las carteras y todas más o menos, no es que son parecidas, pero hicieron bastante hincapié en los mismos tipos de activos. Igual, aunque elijan el tipo de activo, siempre dentro del mismo tipo de activo hay activos que son más riesgosos o menos riesgosos y tienen más o menos variabilidad, o son más sensibles a determinados cambios en las variables. Eso puede hacer que les marque la diferencia. Pero bueno, de acá, ya el 1 de octubre hicieron la cartera, ya el 6 viene una regulación. O sea, acá tenemos una regulación nueva por semana. Eso hace que cambie con las perspectivas respecto a los activos, ¿no? Si ustedes piensan que va a haber, bueno, ya tuvieron 2 regulaciones, la del Banco Central y ahora del control de precios. Una impacta sobre el nivel de inflación y otra impacta sobre el tipo de cambio. Y eso a su vez va a impactar sobre los activos, de acuerdo a si estén sujetos o ajusten por tipo de cambio o ajusten por inflación. Así que a lo mejor, a medida que va pasando el tiempo, tienen que ir reviendo o no la estrategia, de acuerdo a los sucesos. ¿Algún otro comentario? Si no, empezamos con el tema de hoy, que es decisiones de inversión. Les quería hacer otro comentario. El trabajo práctico que tuvieron esta semana con el profesor es un trabajo, así son los parciales, porque ese trabajo práctico fue un parcial viejo, que tomamos hace un par de cuatrimestres, para que tengan una idea de cómo son los parciales. ¿Puedo preguntar algo con respecto a ese ejercicio propiamente? Sí. Bueno, un ejercicio que tuvo cierta complejidad, el grupo mío es el grupo 7, el punto 1 y el punto 2 lo pudimos resolver, bueno, después de mucho debate. La pregunta que yo quería hacer es con respecto a la evaluación de los bonos, porque tenemos uno que, según el enunciado, lo que dice es que tenemos que ver cuánto está el precio del mercado a los 3 meses de emitido el bono, cuando tenemos, digamos, que los intereses se pagan semestralmente. Entonces la pregunta que quiero hacerle es, el punto A en ese ejercicio
rol del inversor, habla de justamente a cuánto se deben vender los bonos. En 3 meses, lo que tenemos acá es, por ejemplo, que no se pagó ningún cupón todavía, pero hay Sí, intereses corridos por 3 meses. Entonces, si yo sí. tengo que buscar el precio del bono, tengo que hacer ese interés corrido que surgió por 3 meses, ¿dónde, cómo lo evalúo? Decía que lo vendías, que lo querías vender cuando ya pasaron 3 meses o que pensás venderlo dentro de 3 meses. No me acuerdo cómo No, decía el lo que dice el enunciado es a cuánto se debería vender el bono a los 3 meses. Después 1 año y después 3 años. 1 año y 3 años se puede evaluar con facilidad, digamos, ¿no? Pero a los 3 meses no me cerró, o no nos cerró, digamos, cómo hacer o cómo determinar qué hacemos con los intereses corridos hasta los 3 meses. Yo lo que hice fue una equivalencia de tasas, hice el interés corrido, que me da la mitad, por supuesto, del cupón, pero no terminamos de definir dónde encajan esos intereses corridos, porque el precio del bono va a seguir siendo el mismo porque no se pagó ningún cupón hasta ese momento. No, el precio no puede ser el mismo porque van a pasar 3 meses. Para el precio del bono tenés que calcular, que quiero ver cómo era tenés que calcular esos 3 meses. Si vos le vas a, el bono tiene un precio en el momento cero y lo vas a vender a los 3 meses, el precio del bono va a ser incluido esos 3 meses que pasaron, aunque no se cobraron, porque el que te los compra tiene que esperar 3 meses menos para cobrar el primer cupón. Así que esos 3 meses que pasaron, aunque vos no cobraste nada, tienen un valor. Nosotros en nuestro grupo lo contemplamos esos 3 meses por la variable tiempo. Claro. Aunque no cobraste nada, el tenerlo y esperar esos 3 meses, el que te lo compra, en lugar de esperar 6 meses para cobrar el primer cupón, tiene que esperar 3. Así que eso vale, y es el cupón corrido. Entonces lo que hay que hacer ahí es el cociente de precio de mercado sobre valor técnico. Y de ahí sacamos el precio del bono. ¿Sería así? O sea, el Es interés corrido por... Bueno, Digamos, hay mucha. la paridad del bono es el precio del mercado sobre el valor técnico. Y el valor técnico es, digamos, el precio del bono más los intereses corridos. Sí. Entonces ahí nos daría si el precio del bono. Bueno, sí, entonces, bueno, está bien. Entendido. Ese es el mercado se puede mover de distintas maneras, pero si vos querés calcular el precio al cual lo venderías, sí es el valor técnico. Es el precio del bono en el momento cero, bueno, que es cuando lo adquiriste, más el cupón corrido. Como mínimo lo vas a vender a eso. Si vos, no sé, el bono lo compraste a 100 pesos y en el semestre te va a pagar 10 pesos de cupón, a los 3 meses te tiene que valer 105. Por lo menos lo vas a vender a 105. Correcto. Porque vos estuviste, ¿entendés? Es Sí. el valor técnico. Perfecto. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta más? No quiero aburrir a los compañeros. Sí. Igual el profesor les va a mandar la resolución, pero cualquier duda que tengan. Sí, decime. Bueno, también con respecto a los bonos, entonces acá lo que dice es un bono que se paga en conjunto, capital e intereses al final de cada periodo, y son 5 años, valor nominal $1000. Entonces lo que acá nosotros hicimos fue un sistema, como sistema alemán, digamos, ¿no? Porque lo que hicimos estos bonos amortizables, sería, ¿cierto? ¿Cómo empezar de vuelta? Perdón. Bueno, lo que dice el enunciado, a ver, Sí.
es que una empresa está por lanzar un bono con valor nominal de $1.000 a 5 años, con Sí, una tasa anual del 6% pagadero anualmente. Se paga en sí, conjunto capital e intereses al final de cada año, sí, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos nosotros, bueno, la pregunta sería, son bonos amortizables, digamos, ¿no? Entonces, sí. por cada capital, por cada amortización de capital abonado, disminuye el valor, y entonces lo que hacemos es aplicar los intereses sobre el saldo, digamos, ¿no? Sería así, como si fuese un sistema alemán. O Los estoy, intereses, los intereses es siempre sobre el valor nominal. claro, por acá se paga cada año interés más capital. Sí, pero es, salvo, o sea, salvo que te especifique lo contrario, no, el interés no es sobre el valor residual, el cupón, sino es sobre el valor nominal. Entonces, si era de $1.000, era $60 cada cupón, más amortización del 20% son 5 flujos de 260. Sí. Y eso Mira, lo traes, Pero ¿qué? si se paga el capital al año, Sí, pero los son intereses es 200 sobre el valor. pesos. Entonces ya tenemos al segundo año tenemos que ya están pagados el 20% del valor del bono. Entonces los intereses Sí. se calculan sobre el valor nominal, van a ser 800 pesos en este caso. O estoy No, confundido, perdón. 800 pesos es el valor residual. Se Valor calculan sobre el residual. valor nominal. Sí. Salvo que te lo especifiquen. Por eso Ajá. viste que yo les comenté, cuando no está algo, bueno, acá les dice que se amortiza con el pago de intereses, pero si no está especificado, aclárenlo ustedes, pero es sobre el valor nominal. Lo que va a pasar es que es distinto el rendimiento, la TIR. Cuando vos lo comprás a 1.000, por ejemplo, que te paga un cupón de $60, que si vos lo comprás al segundo año a 800, vamos a suponer, el cupón de $60 te da una TIR o un rendimiento mayor sobre el valor del bono, pero vos comprás 4 cupones, no 5. Eso es lo que te cambia. Pero el cupón se calcula sobre el valor nominal, salvo que te lo especifique. Perfecto, muy bien. nosotros lo habíamos calculado también sobre el valor residual, porque Residual. claro, porque al hacer el valor residual año a año, llegamos a la misma TIR, que es la misma tasa del bono, que era el 6%. Si lo hacíamos calculado sobre el valor nominal, nos daba una TIR más alta. Claro, la TIR no tiene que coincidir con la tasa del cupón. Okay. No tiene Entonces, por qué. si no lo especifica, siempre nos tenemos que basar en el valor nominal. La Sí. tasa del cupón era 6% y la TIR 8%. Y bueno, nosotros hicimos también por el valor residual, digamos, los intereses a partir del segundo año. Y bueno, nos dio un resultado que el bono es mucho más bajo en su valor al ¿Qué, cierre. qué les pedía que el ejercicio? Bueno, no me acuerdo. Que calculen que el precio del bono. El enunciado decía que con una tasa de rendimiento requerida del 8%, ¿cuánto ofrece para participar en el lanzamiento, digamos? Porque la consigna decía, una empresa está por lanzar un bono con valor nominal de $1.000 a 5 años de plazo con una tasa anual del 6% pagadero anualmente. Por eso, Se, calcular el precio. se paga en conjunto capital e intereses al final de cada año. Determine, 1. Con una tasa de rendimiento requerida del 8%, ¿cuánto ofrece para participar en el lanzamiento? Esa sería la consigna en este punto. Por eso es calcular el precio. La tasa de descuento es el 8%.
Son 5 flujos de 260 con una tasa de descuento del 8%. Ahí calculan el precio. Sí, el precio nos dio. Uy, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están viendo, ¿no? ¿Ven mi Excel? Ahí les da el precio. 1038. Si nosotros tenemos una TIR de 8%, que es más alto que la tasa del cupón, ¿no debería ser el precio más bajo? Más bajo que el nominal. 260. Con una TIR. Precio del cupón 60, TIR 8%. Acá está. Ese es el valor presente neto. 1038. Si acá ponemos 6, porque les da 1095. Pero hay algo que no está bien. Porque con 6% tendría que ser igual. Tasa 260. Hay algo que no me está calculando bien, porque tendría que ser igual, si es 6 y 6. Sí. No me puede dar distinto. No entiendo por qué me da distinto si cuando tenés 6 y 6 tiene que ser 1000. Hay algo que me está calculando mal esto, no me estoy dando cuenta. Ah. Decime vos qué días y qué horarios son mejores para vos, yo reservo día y listo. Ah, 2.
No sé por qué no me dan, me tendría que dar con una TIR del 6% me tendría que dar 1000. Me tendría que dar igual el cupón que la tasa, no entiendo por qué no me da lo mismo. La TIR para que te dé 6 es contemplando la amortización con el valor residual. Ahí te va a dar 6. Si no, no da 6. Por eso, cuando nuestro grupo lo interpretó, interpretamos que contemplaba el cálculo sobre el valor residual. Capaz que en el enunciado quedó medio ambiguo, pero para que dé 6 la TIR tiene que ser aplicado el interés del 6% sobre el valor residual y no sobre el valor nominal. Entonces acá sería 48. 48, 36, 24 y 12. Es así como lo hicimos nosotros. Pero ahí está. Sí, pero no se calcula. Ahí está. A nosotros nos Ahí generó sí la tiene misma arcilla. duda que a Carlos, por eso estábamos diciendo. No, sí, pero ahí sí, con una TIR mayor te da un precio menor al nominal. Claro, nosotros en el punto 2.1 nos dio el precio para ofrecer para la compra del bono 9.49,64. Exacto, sí. Sí, el cálculo de los intereses nosotros hicimos 60, 48, 36, 34 y 12. Claro, sobre el residual. Por el Sí. residual, porque recordemos que el valor residual es la porción del título que aún no se amortizó. Eso es lo que entendimos nosotros, Claro. por eso porque ahí aplicamos los intereses sobre valor residual y entonces el valor del bono a nosotros nos dio 7,98. No, 949. ¿Cómo? El valor del bono 949. Entonces, había algo mal, está mal aplicado entonces. No sé si es. No, Si no, el no tema da. era el procedimiento, eso es lo que nos generaba un poquito de duda. Pensábamos que estaba bien planteado, pero teníamos cierta duda, pero bueno, está correcto, está interpretado. Sí. Es así sobre el residual. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí. Bueno, Y ya no con respecto al y mismo después nos volvemos ejercicio. a conectar, sí. Bueno, perfecto. No, con respecto al mismo ejercicio, el punto 2 habla de que el Banco de China va a hacer una inversión en distintos proyectos, en 5 proyectos, por 20 millones de dólares. Pero nosotros, Sí. al ver, digamos, cuál es el monto inicial de cada inversión, son 22 millones, por lo tanto, hay 2 millones que le estaría faltando al banco para financiar el 100% del proyecto. Por lo tanto, no serían 5 proyectos independientes, sino habría 2 de ellos que serían mutuamente excluyentes. Entonces, la duda que nos generó a nosotros fue cómo determinar, porque a través del ranking de la TIR y el ranking del BAM de cada uno de los proyectos, son totalmente viables porque da mayor que 0. El asunto era cómo aplicar, digamos, cuál de los proyectos son mutuamente excluyentes, porque utilizamos distintas teorías. Utilizamos el índice del BAM y utilizamos la tasa de Fisher, por ejemplo. Pero nos costó determinar cuáles eran los 2 proyectos que se excluyen mutuamente. Cuando ustedes tienen racionamiento de capital y cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, bueno,
hacer todos, se hace un ranking del mayor al menor van. Ahora es justamente lo que vamos a ver hoy. Aunque los dos tengan una TIR mayor a la tasa de interés y un van positivo, se hace un ranking y se elige el de mayor van. Así hasta agotar los 20 millones. Así que el proyecto que tiene menor van va a quedar afuera, aunque tenga van positivo. Como los proyectos son mutuamente excluyentes, el ranking seguramente les da distinto si lo hacen por van o por TIR, y ahí tendrían que calcular la tasa de Fisher, y la tasa de Fisher les va a dar el orden de acuerdo al ranking del van. Nosotros hicimos por el cálculo, digamos, la tasa de Fisher, y bueno, excluimos uno de los proyectos. Bueno, el tema era básicamente si estábamos bien orientados en la definición, así que bueno, estamos bien parados entonces nosotros. Sí. Muchas gracias. ¿Quieren? Nos volvemos a conectar y empezamos con el tema de hoy. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es decisiones de inversión. Hay un compañero que quería... Bueno, las decisiones de inversión se pueden tomar bajo dos escenarios, bajo un escenario de certidumbre o certeza, o bajo un escenario de incertidumbre o riesgo. A su vez, los métodos de evaluación de proyectos de inversión, bajo un escenario de certidumbre, se pueden clasificar en aquellos métodos que no tienen en cuenta el valor tiempo-dinero, como el método del payback o periodo de repago, y los métodos que sí tienen en cuenta el valor tiempo-dinero, que es el payback descontado, van y TIR, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y el índice de rentabilidad. Los métodos para evaluar proyectos de inversión bajo incertidumbre son el método de Hertz, la simulación de Monte Carlo, la rentabilidad esperada, el desvío estándar, el coeficiente de variación y el intervalo de confianza. El primer método de evaluación que vamos a ver es el del valor presente neto. El método del valor presente neto lo que hace es calcular el flujo de fondos, tanto positivo o negativo, del proyecto, descontarlos por la tasa de costo de oportunidad y compararlos con la inversión inicial. La regla de decisión
para poder decidir si un proyecto es viable o no, es si el valor presente neto es positivo, conviene llevar a cabo la inversión, si es igual a 0 estamos indiferentes, y si es negativo, no conviene llevar a cabo la inversión. Lo que hacemos cuando calculamos el valor presente neto de un proyecto es calcular cuántos pesos nos va a devolver el proyecto. Calculamos una rentabilidad absoluta. Vamos a ver en un rato de cuando evaluamos un proyecto por el método de la TIR, vamos a obtener una rentabilidad relativa del proyecto. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos dos proyectos. El proyecto 1 y el proyecto 2. Ambos tienen una duración de 4 años. El proyecto 1 requiere una inversión inicial de 10.000 pesos. El proyecto 2 requiere una inversión inicial de 12.000 pesos, y este es el flujo de fondos de ambos proyectos. La tasa de corte, o costo de oportunidad, o tasa de descuento, es del 9%. Vamos a calcular el BAN de ambos proyectos. Acá vemos el BAN de ambos proyectos. ¿Nos conviene llevar a cabo el proyecto 1? ¿Es rentable el proyecto 1? Sí, porque es positivo, Sumar. Exacto. ¿Y el proyecto 2? También lo es. Exacto. Si los proyectos fuesen mutuamente excluyentes, ¿qué proyecto elegirían? ¿El 1 o el 2? El 1. ¿Por qué? Porque nos da una va mucho más alta, significa que ingresa más, es más rentable la operación. Y Exacto. requiere menos inversión inicial. Sí, no importa la inversión inicial, sino cuál es el valor presente neto. Porque el valor presente neto contempla la relación entre la inversión inicial y los flujos de fondos futuros, así que no importa si la inversión inicial es mayor o menor. Va a depender del flujo de fondos futuros que genera el proyecto. Acá nos da la rentabilidad del valor absoluto, nos da cuántos pesos nos va a generar el proyecto. Un supuesto importante que está detrás del método del valor presente neto es la liberación de los flujos de fondo y su reinversión. El método del valor presente neto supone que se reinvierten los flujos de fondos que libera el proyecto a la misma tasa de corte. Vamos a ver dentro de un rato que esto va a generar discrepancias con el método de la TIR, que tiene un supuesto distinto de liberación de los flujos de fondos y su reinversión.
Como dijimos hace un rato, el método del valor presente neto nos va a mostrar una rentabilidad absoluta del proyecto. En cambio, el método de la tasa interna de retorno, o TIR, nos va a mostrar una rentabilidad relativa. Vamos a obtener una tasa. Esa tasa la vamos a comparar con la tasa de corte. Ay, no estoy grabando la clase. Si quieren les puedo mandar el Excel. El criterio de decisión es si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de corte o el costo de oportunidad o tasa de descuento, conviene llevar a cabo la inversión. Si es igual, estamos indiferentes, y si la TIR es menor a la tasa de corte, no conviene llevar a cabo la inversión. La TIR es la tasa que iguala los flujos de fondos positivos del proyecto con los flujos de fondos negativos del proyecto. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el proyecto 1, que requiere una inversión de 10.000 pesos. Es lo mismo. Acá. Vamos a copiarlo de acá directamente. Hacemos más rápido. Vamos a calcular la TIR. La tasa de corte sigue siendo del 9%. Acá encontramos que la TIR es del 24% y la tasa de corte era del 9%. ¿Conviene llevar a cabo la inversión? ¿Qué dicen? ¿Realizo este proyecto o no? Me dio una TIR del 24%. Del 23,75 específicamente. Sí. Exacto, porque la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de corte. Ustedes ven que si comparamos la evaluación de este proyecto por el método del BAN o por el método de la TIR, llegamos a la conclusión de que el proyecto es rentable. Por el método del BAN tiene un valor presente neto positivo y por el método de la TIR tiene una TIR mayor a la tasa de corte. Hasta acá vemos que cuando los proyectos no son mutuamente excluyentes, vamos a arribar a la misma decisión, tanto si evaluamos el proyecto por el método del BAN, como si lo evaluamos por el método de la TIR. Si si la tasa de corte fuera, vamos a suponer, el 11%, la TIR no varía. No, la TIR es varía el única. BAN. Exacto. La TIR del proyecto es siempre la misma, no depende de la tasa de corte.
porque la TIR se calcula a partir de los flujos de fondos. Correcto. Es la tasa que iguala los flujos de fondos positivos con los flujos de fondos negativos. Hace un rato vimos que el supuesto de liberación de los flujos de fondos y su reinversión que tenía el método del valor presente neto es que los flujos de fondos que liberaba el proyecto se reinvertían a la misma tasa de corte. En el caso del método de evaluación de la tasa interna de retorno, el supuesto de liberación del flujo de fondos y su reinversión es que los flujos de fondos que libera el proyecto se reinvierten a la misma tasa TIR. Esto va a producir que en ciertos casos, cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, si evaluamos los proyectos por el método del BAN, vamos a tomar una decisión, y si evaluamos los proyectos por el método de la TIR, vamos a tomar otra decisión. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Excluyentes. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué significa que los proyectos sean mutuamente excluyentes? ¿Alguien sabe? Que el resultado de uno no depende del resultado del otro. No, esos son independientes. Que si elijo un proyecto no puedo elegir el otro. Exacto. Vamos a ver un ejemplo de proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué puede ser dos proyectos mutuamente excluyentes? Si nosotros tenemos un terreno, o construimos una fábrica o construimos un edificio. El mismo terreno no se puede hacer la fábrica y el edificio de viviendas. Eso es que los proyectos sean mutuamente excluyentes. Acá tenemos dos proyectos. El proyecto 1 requiere una inversión inicial de 10.000 pesos, el proyecto 2 requiere una inversión inicial de 20.000 pesos. Ambos proyectos tienen una duración de 4 años. La tasa de corte o costo de oportunidad es del 5%. Vamos a calcular el BAN de ambos proyectos y la TIR de ambos proyectos y ver qué pasa.
Acá vemos que calculamos el método del valor presente neto de ambos proyectos que tienen un valor presente neto positivo. Por lo tanto, los dos proyectos son rentables. Calculamos la tasa interna de retorno o TIR y la comparamos con la tasa de corte y también vemos que ambos proyectos son rentables. Si los proyectos no fuesen mutuamente excluyentes, podríamos elegir ambos proyectos. O si los proyectos son mutuamente excluyentes, o sea, tenemos que elegir uno solo. Si utilizamos el método del valor presente neto para evaluarlos, ¿qué proyecto es mejor, el 1 o el 2? El 2 es el mejor. El 2. ¿Por qué? ¿Por qué el proyecto 2 es mejor? Porque Nos da un asegura valor mejor absoluto ingreso. más alto. Exacto. Y por el método de la TIR, ¿qué proyecto es mejor? El 1. Exacto. Acá vemos que cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, por el método del VAN, elegimos el proyecto 2 y por el método de la TIR, elegimos el proyecto 1. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tomando, de acuerdo al criterio de decisión, estamos eligiendo distintos proyectos. Y si son mutuamente excluyentes, no puede ser que por el método del VAN nosotros elegimos el proyecto 1 y por el método de la TIR elegimos el proyecto 2. Para saber, en el caso de que los proyectos sean mutuamente excluyentes, cuál es el mejor proyecto, se calcula la tasa de Fisher. La tasa de Fisher representa la rentabilidad marginal de la inversión en el proyecto 2, que es el proyecto con mayor VAN, respecto a la inversión en el proyecto 1, que es la inversión con menor VAN. Para calcular la tasa de Fisher, vamos a restar al flujo de fondos del proyecto 2 el flujo de fondos del proyecto 1. Entonces, menos 20.000 menos 10.000 menos 10.000. 8.000 menos 3.000, 5.000. 6.500 menos 2.800, 3.700. 7.500 menos 4.500, 3.000, y 5.000 menos 5.000, 0. Acá tenemos el cálculo del flujo de fondos del proyecto con mayor VAN menos el flujo de fondos del proyecto con menor VAN. Y vamos a calcular la tasa de Fisher de este flujo de fondos. Y la tasa de Fisher que obtenemos la vamos a comparar con la tasa de corte. Acá obtuvimos una tasa de Fisher de 9,11%. Si la tasa de Fisher es mayor a la tasa de corte, que en este caso es del 5%, estamos viendo que el mejor proyecto es el proyecto 2.
cuando los proyectos son mutuamente excluyentes y arribamos a distintas decisiones de inversión, calculando la rentabilidad del proyecto por el método del BAN o por el método de la TIR, vamos a encontrar una contradicción. Según el método del BAN, un proyecto, en este caso el 2, va a ser mejor, y según el método de la TIR, el proyecto 1 va a ser mejor. Esta diferencia en las decisiones de inversión se da por el supuesto de liberación de los flujos de fondos y reinversión de los mismos. Esta contradicción se da porque el método del BAN supone que los flujos de fondos que libera el proyecto se reinvierten a la misma tasa de corte, y el método de la TIR supone que los flujos de fondos que libera el proyecto se reinvierten a la misma tasa TIR. Cuando calculamos la tasa de Fisher a partir del flujo incremental, vamos a arribar a la misma conclusión que si evaluamos el proyecto de inversión con el método del BAN. Entonces, acá vemos que como la tasa de Fisher es mayor a la tasa de corte, el mejor proyecto de inversión, el más rentable cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, es el proyecto 2, que es la misma conclusión a la que arribamos cuando los evaluamos por el método del BAN. Siempre el método del BAN es mejor que el método de la TIR, es el mejor método para evaluar proyectos de inversión. La ventaja que tiene el método de la TIR es que nos da una rentabilidad relativa, una tasa, y tal vez para el inversor es más fácil comparar un proyecto cuando tenés una tasa. Pero cualquier proyecto, por ejemplo, se puede comparar contra un plazo fijo, o contra la rentabilidad de un bono, o contra la rentabilidad que da cualquier otro activo, porque estamos comparando tasas con tasas, y es más fácil, siempre es un número que tenemos en la cabeza, una tasa, o compararlo incluso hasta con la tasa de inflación para saber si en términos reales, en términos del poder adquisitivo, es viable el proyecto o no. Pero el mejor método para evaluar proyectos de inversión es el método del BAN. ¿Hasta acá alguna duda? No, todo bien. Profe, yo tengo una pregunta, que es una duda. La TIR, en este caso, bueno, no sé si se representa en este caso el ejemplo que quiero preguntar. ¿Siempre se respeta esta tasa y se ejecuta esta tasa de TIR siempre y cuando yo los intereses intermedios que voy generando los invierto también a esa tasa? Si no, si no, sería menor. Vos tenés, la TIR del proyecto es una, que es lo que te genera el proyecto. Eso es independiente. Y el método de la TIR supone, es un supuesto que está detrás, que los flujos de fondos que libera el proyecto se reinvierten a la misma tasa TIR. Pero la TIR del proyecto es única. No te cambia. No es como la tasa de corte que puede ir cambiando. Claro, pero en ese caso, si yo los intereses intermedios que se van generando, si yo no los invierto, o sea, esa TIR no es real. Es real. Exacto. Siempre y cuando si esos intereses yo los reinvierto a esa tasa. O sea, por ejemplo, no sé, el bono, un bono me da 50 semestral, el cupón, y yo esos 50 los invierto a la TIR que me tira del 8%, por ejemplo, se va a respetar ese 8% final de TIR. Ahora, si yo no los invierto o los invierto al 4%, esa TIR
final va a ser menor. Exacto, vas a tener, es lo que se calcula TIR modificada. Cuando los flujos de fondos que libera el proyecto no se reinvierten a la misma tasa TIR. Claro, y ahí la TIR en realidad, o sea, sería menor. O sea, no sería la que se muestra acá, por ejemplo, al final tirando la TIR. Exacto. Si reinvertís los flujos de fondos que libera el proyecto a una tasa menor a la TIR es menor. La TIR modificada te va a dar menor. Sí. ¿Y eso nosotros lo vamos a ejecutar en algún momento, tomar en cuenta o algo? ¿O siempre lo tomamos? Los ejercicios van a ser de este estilo, proyectos que seguramente va a ser proyectos mutuamente excluyentes en los que tengas que armar un ranking y elegir el o los mejores proyectos. Ok, listo, profe. ¿Este Excel lo va a enviar entonces? Sí, porque digamos es lo más símil a un pizarrón que tenemos en la virtualidad. Y tienen tienen colgado unos ejercicios de Bani TIR en el campus para entregar el próximo jueves. Que cualquier duda me pueden preguntar durante la semana, mandarme por mail. Pero bueno, son muy sencillos, son cálculos de Bani y de TIR y elegir si el proyecto es rentable o no. Yo este Excel dentro de un rato se los mando por mail. ¿Alguna duda? Ok, profe. Si no, terminamos acá la clase. No, todo bien, profe. Listo, tienen tiempo hasta el jueves que viene para entregar los prácticos de Bani y de TIR. También entreguen uno por grupo. Perfecto, ¿lo subimos al campus o se lo mandamos directamente por mail? Como quieran. Es lo mismo. Es más fácil, no es como la cartera que si no en el medio de todos los prácticos se van. Es más difícil para ir siguiendo los movimientos. En el mail ya me quedan ahí las carteras, por eso es que les pido que las carteras, como las carteras tienen un seguimiento a lo largo del cuatrimestre, me resulta más fácil verlas en el mail. Pero estos ejercicios, como son por única vez, súbanlo o en el campus o por mail, es lo mismo, no hay problema. Bueno, bárbaro. Y que cualquier duda me escriben. Que tengan buena semana. Igualmente, buena Igualmente, semana. muchas gracias.